Hola, buenos días, mis amados hermanos, mis amigos que nos acompañan en este estudio. Gracias a Dios porque podemos estar nuevamente reunidos y espero que esté siendo bendición para ustedes este estudio como es para mi vida. Hoy continuamos con nuestro estudio del último discurso de Jesús, pero antes de continuar, ¿qué les parece si oramos? Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ir a tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas, nuestros corazones enfocados a lo que tú quieres de nosotros. Habla nuestras vidas, te lo ruego en Jesucristo. Amén. Quiero invitarles que abran sus Biblias, que busquen en su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Juan 17, del versículo 15 al versículo 19. ¿Sí? Cuando lo tengan, sí, vamos a darle lectura. Ahí en tu casa puedes seguir, dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es palabra del Señor. Hemos estado estudiando el último discurso del Señor Jesucristo, que comprende los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Este último discurso, mis amados, se da, como recordarán, en aquella noche después de que se instituyó la Cena del Señor, la Pascua, y Jesús habla con sus discípulos. Esta plática que Él les da se volca como un discurso de despedida. Ellos entienden que estos momentos van a ser momentos trascendentes y casi inmediatos. Así que ponen atención a lo que el Maestro les estaba dando. Ahora, pudieron comprender que este conjunto de acontecimientos era algo que iba a ocurrir en poco tiempo. Así que ellos estuvieron pendientes de lo que se estaba diciendo. Jesús habla durante la mesa y después en el camino que tienen hacia el Getsemaní. Y pienso que, como comenta el autor, es en aquel momento en que están llegando al Getsemaní que Jesús explica o de alguna manera hace esta oración. Ahora, hemos usado un término que es palabra de consuelo, palabra de exhortación, palabra de predicción y palabra de oración. Es en las 4 partes que hemos dividido, pero tiene que ver, mis amados, con que es aquello que el Señor quiere que sus discípulos estén sensibles a ello. Y en esta oración intercesora, que es al final, Jesús ora primero por el ministerio que él estaba haciendo, posteriormente por sus discípulos y después por la iglesia. En esta parte que estamos estudiando ahora, en la última parte de la oración, hay 2 partes importantes. 1, la idea del ministerio, y 2, la idea del mundo. Jesús interpretó su propio ministerio en 2 fases. En la fase en la tierra y en la fase en la presencia del Señor. Y notamos que el ministerio de Jesús en su totalidad es un ministerio de la palabra, sí, en el nombre del Padre. Y este ministerio es dado a sus discípulos. Por eso es que hace énfasis acerca de que este ministerio se desarrollaría en el mundo. Pensamos en esto, que sus discípulos ahora estarían haciendo el ministerio de Jesús en el mundo. Y esta afirmación resalta, es urgente y es una necesidad que lo sepan. Lo primero es una presencia necesaria. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese algo muy importante. Pensemos que si Jesús
estuviera pensando nada más en el sentido de la relación de la amistad, de alguna manera pediría que sus discípulos estuvieran con él, en lugar de estar con el mundo. Pero como se está pensando en el sentido del ministerio, está hablando en el sentido de lo que harían sus discípulos. No es el bienestar personal, es realizar el trabajo del ministerio que se requiere y es los discípulos quienes lo harían. Por eso es que Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo. Ahora, el segundo punto es un cuidado esencial. Es necesaria una presencia de los discípulos en el mundo y esta necesidad requiere un cuidado especial. Y por eso Jesús en este verso dice, sino que los guardes del mal. Y cuando habla del mal, no se está refiriendo precisamente de malas cosas, sino del maligno. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hay una batalla. Satanás, que es el adversario, quiere dañar. El mundo en que estarán aborrece. Así que vemos que Jesús se refiere en un sentido al mal, no como un principio abstracto negativo, sino como una actividad de un adversario personal, es decir, la oposición personal contra su reino. Está implícita en esta petición el hecho de que los discípulos no pueden realizar el reino por sus propias fuerzas, sino que es en el poder del Señor, porque Satanás estaría atentando contra ellos continuamente. Jesús lo sabe, lo vivió cuando fue tentado, sabe que esta lucha es real. Necesitan defensas sobrenaturales. Por eso Jesús clama la mejor ayuda, la ayuda del Padre. Y tercero, a semejanza del Maestro. La oposición del diablo es real, ¿sí? Y sabe que ellos, sus discípulos que estarán en el mundo, como ya no son del mundo porque fueron tomados del mundo para ser del Señor, entonces su lucha será más fuerte. El mundo aborrece a los que son de Cristo. Y en pocas horas lo tendrían que ver porque verían que aquellos que lo llevarían a la cruz gritarían, crucifícale, crucifícale. Así que estas manifestaciones de odio serán tan fuertes que aún en medio de esto el mismo Pedro le negaría. La oposición contra los discípulos es en el fondo una oposición contra Cristo y su ministerio. Los discípulos, tanto como Cristo, son de un origen sobrenatural. Sí, no pertenecemos a este mundo, como Cristo nos lo pertenece. Hemos sido llamados y apartados en ese sentido. El mundo no nos quiere. El mundo, en un sentido, no acepta a aquel que ha sido transformado para Dios. Así como Cristo no es producto de esta naturaleza, tampoco sus discípulos. Y cuarto, una petición específica. Dice 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mis amados, cuando el Señor Jesús habla que sean santificados, es que está pidiendo que sean apartados. La santidad tiene que ver con ser apartado de una naturaleza, pero también con un propósito. Los discípulos son llamados al ser santificados, es decir, apartados para la obra que estarían haciéndose en el mundo. Son útiles para hacer la obra y aún en medio de esto para servir al mundo, alcanzándoles. Y luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto? Es que solamente si ellos viven en la verdad van a ser útiles para transformar el mundo en que vivimos. Tienen que preocuparse por esta verdad que predicarán y en esta misma verdad serán transformados. Jesús no deja dudas. Es la verdad, la palabra de verdad, la palabra de Dios. La autorrevelación del Padre es la verdad.
El hombre moderno busca sus propias normas. El hombre de la tierra, del mundo, busca sus propias pruebas, sus propias evidencias. Pero nosotros somos llamados a ser transformados en la verdad y en ella santificados. Solamente en la verdad de Dios, que es la palabra de Él, podemos ser santificados, transformados en esta verdad. Nunca podemos santificar por nuestros propios medios. No podemos. Solamente en Cristo Jesús y en su verdad. Y por último, el divino ejemplo. Dice el verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Jesús vino a servir a este mundo. Vino a dar su vida para salvación. Y este es el ejemplo más claro. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Él en sí mismo, al ir a la cruz y hacer la voluntad del Padre, en su sacrificio santo, se constituye en el ejemplo de la santificación. Jesús obra en ese sentido. Sus discípulos seguirán su ejemplo. La santificación de sus discípulos tiene como ejemplo al Señor Jesucristo, que es la base de esta verdad en que somos santificados. Amados, cuando entendemos el sacrificio del Señor por nosotros en esa cruz, nos damos cuenta que Jesús, haciendo la voluntad del Padre, traza el camino para que nosotros seamos como Él es. Amados, el Señor oró por nosotros, no para sacarnos de la prueba, de la lucha, sino para ser fortalecidos en el Señor, santificados, apartados para Él en su verdad, enviados a alcanzar un mundo que le aborrece, santificados para alcanzar un mundo que nos aborrece, pero convencidos que como Cristo logró vencer a la muerte, tenemos esa victoria. El Señor nos dé el ánimo, la fuerza, el poder, la seguridad de seguir haciendo su obra en este mundo donde fuimos puestos. ¿Para qué? Para santificar su nombre. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, gracias te damos en este momento porque nos permites entender que fuimos llamados para hacer la obra, que tenemos tu respaldo, que somos apartados para ti y que Padre Celestial, como Cristo logró su victoria en esa cruz, nosotros saldremos victoriosos. Gracias por tan preciosa obra. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, el Señor les bendiga.